Era el último niño que nadie quería, descalzo, silencioso, abrazando a un recién nacido entre sus brazos. La multitud se dio la vuelta, pero un hombre, un viudo que creía que nunca sería padre, dio un paso al frente. El niño no lloró, ni siquiera cuando la gente se rió. Solo se quedó allí, con los brazos fuertemente envueltos alrededor del bulto de tela acurrucado contra su pecho, con unos ojos demasiado vacíos para alguien tan joven. 8, quizás 9 años, pero con el desgaste de un hombre del doble de edad. Su cabello colgaba en mechones húmedos sobre la frente. Sus botas habían desaparecido hacía tiempo, reemplazadas por pies vendados, ennegrecidos por el polvo. El estrado bajo él crujía, astillado, magullando sus talones mientras cambiaba de peso esperando que algo cambiara. Pero nada cambió. Ya habían vendido a los otros, 10 niños en total, rápido como ganado, nombres gritados y monedas intercambiadas. Los primeros fueron llevados con compasión, los del medio con codicia, pero este niño era el último, y nadie quería lo que él cargaba. «Sigamos», gritó un hombre con sombrero hongo desde un lado. «Nadie va a comprar 2 bocas por el precio de una». Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. El calor irradiaba del suelo reseco, cocinando el sudor en la piel, agudizando los ánimos. Un bebé lloró a lo lejos, en algún lugar del pueblo, pero el bulto en los brazos del niño permaneció en silencio. Ni un sonido, ni un movimiento, solo esa inquietante quietud que incomodaba a todos. El sheriff Dorman se rascó el cuello, incómodo. Ya había empujado las cosas más de lo que le gustaba. No se sentía bien vender niños. Pero el territorio estaba en bancarrota y después del incendio que redujo el orfanato a cenizas, no había otro lugar a donde enviarlos. La iglesia no tenía espacio. El pueblo no tenía paciencia. Así que allí estaban. El subastador carraspeó. Este se llama Caleb, tiene 9 años, viene con su hermanito. Nacido hace apenas 2 semanas. Sano. Ambos son tranquilos, aún sin ofertas. Es un niño fuerte, añadió el subastador, con la voz quebrada de desesperación. Sabe ordeñar, cortar leña, cargar agua. Pero tiene un bebé, gruñó una mujer. No vale nada con esa miseria encima. Caleb se estremeció, pero no habló. Solo se balanceó ligeramente, apretando al recién nacido más fuerte contra su pecho. El bebé se movió un poco, un leve destello de vida, y luego volvió a quedarse quieto. Al borde de la multitud, un hombre con un abrigo cubierto de polvo observaba. No se había movido desde que empezó la subasta. No había hablado. Solo estaba allí, con las manos cruzadas sobre su bastón, su figura imponente e inmóvil como piedra tallada. Su nombre era Abram Cotter, y 5 años atrás había enterrado a su esposa bajo una colina de flores silvestres en un rancho que no conocía la risa desde entonces. El doctor le había dicho que nunca tendría hijos, y después de que Abigail murió, no quiso tenerlos. Trabajó con su ganado, reparó cercas y se mantuvo alejado de la vida de los demás, hasta ahora. Algo en ese niño en el estrado, la forma en que no rogaba, no lloraba, no suplicaba, despertó algo en Abram que había estado muerto durante años. Dio un paso adelante, la multitud se apartó sin darse cuenta. «Me los llevo», dijo Abram. El subastador parpadeó. «¿A los 2?» Abram asintió una vez. «Tengo 5, tengo tierra, tengo comida, tengo manos que necesitan llenarse. ¿Es suficiente?» El sheriff se movió para intervenir, pero el subastador levantó la mano. Su rostro se suavizó más que el del resto. El martillo cayó. Caleb no se movió. «Vamos, hijo», dijo Abram, ahora más bajo. «Ya es hora». Durante un largo suspiro, el niño no reaccionó. Luego, lentamente, bajó del estrado. La multitud no dijo nada, ni burla, solo silencio. Abram se dio la vuelta y se marchó sin esperar a ver si Caleb lo seguía. Pero lo hizo, descalzo, cargando a su hermano. Regresaron al rancho en un silencio tan espeso como el polvo del camino. Abram no habló ni hizo preguntas. Caleb no ofreció respuestas. El bebé no hizo un solo sonido. Cada milla entre el pueblo y el rancho se estiró como un hilo entre desconocidos. Frágil, fino, pero ahí. Al llegar al portón de madera,
los ojos de Caleb se alzaron por primera vez. Leyó el letrero grabado en el arco, Cotter Homestead. Debajo, otra palabra alguna vez tallada, ahora borrada por el tiempo, esperanza. Abram lo vio mirando. Mi esposa lo nombró así, dijo. Cada hogar lo necesita. Caleb no respondió. Dentro la casa era simple, de madera resistente, paredes limpias, vacía. Demasiadas habitaciones para un solo hombre. Abram abrió una puerta al fondo del pasillo. Esta era de ella, dijo. Límpiala una vez por semana. No la he usado desde entonces. La cuna en la esquina aún tenía la manta doblada. El polvo bailaba en los rayos de sol que entraban por la contraventana agrietada. Caleb entró sin pedir permiso, se acercó a la cuna y colocó a su hermano con una delicadeza que hizo que a Abram se le apretara la garganta. El bebé se movió, abrió los labios, pero no lloró. ¿Cómo se llama?, preguntó Abram. Matthew, dijo Caleb, su voz apenas un susurro. ¿Y tú eres Caleb? Abram asintió una vez. ¿Tienes hambre? Caleb no respondió. Comieron en silencio. Galletas y frijoles, agua del pozo. Más tarde esa noche, Abram se sentó en el porche, la pipa sin tocar en la mano. La luna estaba alta, los coyotes a lo lejos. Dentro oyó pasos suaves. Caleb caminando de un lado a otro, revisando a Matthew una y otra vez. Pasó una hora antes de que la puerta crujiera y el niño saliera. ¿Siempre es así de callado?, preguntó Caleb. La mayoría de las noches, Caleb asintió. No me gusta el silencio. A mí tampoco, dijo Abram. Pero uno se acostumbra. Se sentaron mucho tiempo sin hablar. Entonces Caleb dijo, no ha llorado desde que mamá murió. Abram se volvió. Ella lo sostenía, continuó Caleb, su voz seca y plana. La casa se incendió. Me lo pasó por la ventana antes de que se derrumbara. Su cabello estaba en llamas. No gritó. Abram no dijo nada. El puño de Caleb se cerró. Dijeron que fue un rayo, pero yo vi la antorcha. Alguien lo hizo. Abram no preguntó quién. No hacía falta. A la mañana siguiente, el bebé lloró fuerte y repentinamente, justo antes del amanecer. Caleb se despertó de golpe y corrió hacia él. Pero era un buen llanto. Real, hambriento, necesitado, vivo. Abram trajo leche tibia y pan. Matthew bebió con avidez, y por primera vez Abram lo vio. Un destello en los ojos de Caleb. No era esperanza, aún no, pero sí el recuerdo de ella. Esa tarde, mientras reparaba una cerca en el pastizal oeste, Abram vio huellas que no reconoció. Frescas, demasiado frescas. No le dijo nada a Caleb, aún no. Pero esa noche cerró con llave por primera vez en meses, engrasó las bisagras de su rifle, colocó sus herramientas cerca. El problema no estaba lejos. Y si era lo que Abram sospechaba, no vendría pidiendo permiso. Al día siguiente fueron a Clearwater por provisiones. Caleb insistió en cargar a Matthew en un portabebés que Abram hizo con un costal viejo. El bebé dormía cálido contra su pecho. En la tienda, los susurros lo siguieron. El niño de la subasta. ¿Por qué aún tiene al bebé? Carter perdió a su esposa hace años. ¿Qué quiere con huérfanos? Abram los ignoró. Caleb no. Su mandíbula se tensó, su espalda se enderezó. Y cuando un borracho se acercó y dijo, «Mejor dale esa miseria a alguien que pueda criarlo bien». Caleb lo miró directo a los ojos y dijo, «Es mío». Abram no tuvo que intervenir. El borracho se echó atrás. De vuelta en el rancho, Caleb se sentó en el porche con Matthew en brazos y preguntó, «¿Usted quería hijos?» Abram dudó. Tenía nombres preparados, admitió, antes de que el doctor nos dijera que no iba a pasar. ¿Qué nombres? Abram se rió con sequedad. Jacob y Ruth. Caleb miró a Matthew, luego a Abram. ¿Puedo llamarlo de alguna forma? Abram parpadeó. ¿Qué? Caleb acomodó a Matthew entre sus brazos y dijo, suave pero claro. Papá. Abram no respondió. No confiaba en su voz. Solo asintió. Y por primera vez en 5 años, el silencio del rancho ya no se sintió vacío.
Pasaron 3 semanas y el rancho comenzó a cambiar de manera silenciosa e invisible. No en las cercas, ni en los campos, ni siquiera en la casa, sino en el ritmo de todo. En la forma en que los pasos se movían por la tierra, en las voces que llenaban la cocina al amanecer, y en cómo los llantos de Matthew ya no sonaban con tristeza, sino con vida. Abram Cotter, quien durante 5 largos años había vivido en una casa llena de ecos y polvo, ahora se despertaba no con el silencio, sino con un niño llamándolo papá, y el suave quejido de un bebé que pedía leche. Estaba aprendiendo lentamente, con dificultad, lo que significaba ser necesitado otra vez. Caleb no hablaba mucho, pero cuando lo hacía sus palabras eran precisas y medidas, como si pesara cada una antes de decirla. Trabajaba duro, más que Abram incluso, cargando el cubo de agua que era el doble de su tamaño, barriendo el porche, cuidando la pequeña huerta cerca de la cerca oeste. Y nunca se separaba de Matthew, ni una sola vez. ¿Duerme alguna vez sin que lo abraces?, preguntó Abram una noche mientras el sol se escondía detrás del cerro. No, respondió Caleb simplemente. ¿No te cansas? Caleb lo miró, y Abram lamentó haber preguntado. Me canso más cuando no estás cerca, fue suficiente respuesta. Aún con los buenos días, las noches eran inquietas. No por Matthew, sino por lo que Caleb no decía. El nombre del hombre que había provocado el incendio. La razón por la cual nadie en el pueblo había acogido a los hermanos. El peso en los ojos de Caleb cuando quería que nadie lo miraba. Abram lo reconocía. Era la mirada de alguien que esperaba que algo, alguien, viniera a buscarlo. Todo culminó una noche cuando Abram despertó al sonido de cascos, lentos, deliberados, no el trote de un jinete que pasaba. No, era alguien que subía por el sendero y se detenía justo antes de la entrada. Abram se sentó, puso las botas en el suelo, tomó el rifle. Salió al frío y vio una figura observando desde la arboleda. Un hombre delgado, con una postura hostil. No se movió, no saludó, solo miró, y luego dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Abram no durmió esa noche. Por la mañana no le dijo nada a Caleb, pero tampoco lo dejó ir solo. Lo mantuvo cerca mientras cortaba leña. Le pidió que leyera en voz alta mientras él reparaba una rueda del carro. No para aparentar, sino por el sonido, como prueba de que el niño seguía ahí, aún a salvo. Más tarde, mientras recogían huevos, Caleb finalmente dijo, «Lo vi». Abram no fingió no saber de quién hablaba. Él, Caleb asintió. ¿Por qué lo hizo? Las manos del niño temblaban sobre la canasta. Dijo que mamá le debía algo, que le había quitado algo, pero no era cierto. Solo ayudaba a la gente, enseñaba a los niños a leer, curaba heridas, daba pan. Eso enfureció a algunos hombres. Decían que alborotaba las cosas. Una noche vino borracho, gritando. Le dijo que le mostraría lo que les pasa a los que no saben su lugar. A la mañana siguiente, estaba muerta, y él había desaparecido. Abram sintió el calor subirle por las costillas. Había oído historias así antes, demasiadas, y casi siempre terminaban con gente mirando hacia otro lado. ¿Le dijiste al sheriff? Caleb asintió. Dijo que no había pruebas, sin testigos, sin confesión, sin justicia. Abram apretó con fuerza el martillo. ¿Sabes su nombre? Eldon Rake. Abram se quedó helado. Conocía ese nombre. 10 años atrás, Rake trabajaba en la línea de tala en Furnace Creek. Lo despidieron tras dejar a un hombre medio muerto por una pelea de cartas. Se fue al norte un tiempo. Regresó con una placa que, decían, había comprado. Ahora se hacía llamar supervisor de tierras. Compraba terrenos baratos, expulsaba a colonos. Hacía su fortuna pala a pala. No va a detenerse, dijo Caleb en voz baja. Va a volver. Abram lo miró a los ojos. Entonces estaremos listos. Los días siguientes se llenaron de preparativos, tranquilos, medidos. Abram enseñó a Caleb cómo aceitar las bisagras de las puertas para que no chirriaran. Cómo esconder un cuchillo en la bota sin cortarse. Cómo identificar huellas frescas en la tierra, incluso después del viento. No lo trató como miedo, lo trató como labranza,
algo que se hacía porque era necesario, porque no hacerlo era pasar hambre, o peor. Una noche, cuando Matthew por fin se durmió en la cuna, Abram sacó un paquete de debajo del suelo, un revólver envuelto en tela aceitosa y una placa, vieja, empañada, pero aún reluciente a la luz tenue. ¿Fuiste policía?, preguntó Caleb. Una vez, respondió Abram. No me hizo bueno, pero lo intenté. Caleb miró la placa y luego a Abram. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Porque intentar no siempre es suficiente. Permanecieron en silencio mucho tiempo. A la mañana siguiente, la cerca del pastizal sur estaba cortada. Abram encontró las huellas, 4 hombres, botas pesadas, sin intentar ocultarse. Solo un mensaje, un aviso silencioso. Se quedó al borde del campo, mirando la colina. Matthew lloraba adentro. Caleb llamaba para el desayuno. Y Abram Carter se dio cuenta de algo que no había admitido desde la muerte de Abigail. Tenía miedo, pero no por él, por ellos, por lo que había encontrado otra vez, demasiado tarde como para saber qué hacer con ello. Esa noche, un cuchillo de caza sostuvo una nota clavada al granero, escrita con tinta torpe. Devuelve lo que no es tuyo, Carter, o mira cómo todo arde. Caleb lo encontró leyéndola. ¿Qué significa? Significa que el problema ya está aquí. El rostro de Caleb se tensó, pero no huyó. No me iré. No dejaría que lo hicieras. Abram quemó la nota en el fuego esa noche. No dijo ni una palabra, pero pasó una hora limpiando cada arma de la casa. Al día siguiente, Abram envió un mensaje a un hombre en Sable Junction. Warren Tate, otro exagente de la ley, uno de los pocos en los que aún confiaba. Iban a venir jinetes, y Abram sabía que no esperarían mucho. Pero antes del fuego y las balas, hubo días pequeños, preciosos, días en los que Matthew aprendió a gatear, arrastrando sus manitas por el suelo con una fuerza sorprendente. Días en los que Caleb reía de verdad, cuando la cabra lo tumbó de un cabezazo. Días en los que Abram se descubría tarareando mientras reparaba los escalones del porche, sin darse cuenta, hasta que Caleb lo miró y dijo, «Esa era la canción de mamá». El rostro del niño fue solemne entonces, pero no triste. Esa noche, mientras una tormenta llegaba desde el este, Abram se sentó en el porche con Caleb a su lado y Matthew dormido sobre una manta entre ellos. El trueno retumbó y el viento azotó los árboles. «¿Y si no soy bueno en esto?», dijo Abram. «¿En qué?». «En ser padre». Caleb no respondió de inmediato. Luego suave. «Mamá solía decir, no tienes que ser bueno amando. Solo tienes que elegir seguir haciéndolo, incluso cuando sea difícil». Abram miró hacia la oscuridad y decidió que lo haría, sin importar el costo. Ahora eran suyos, todos. Y quien quisiera arrebatárselos tendría que enterrarlo primero. El amanecer llegó plateado y frágil. La lluvia había pasado durante la noche, dejando el rancho Custer empapado y con olor a tierra mojada y pino. Abram estaba junto al granero, las botas hundidas en el barro, mirando otra vez la cerca rota. No había sido el ganado ni una tormenta. Fue algo deliberado, calculado, otro mensaje. Detrás de él, la casa comenzaba a despertar. La voz de Caleb, suave pero firme, se filtraba por la ventana de la cocina. Estaba leyendo otra vez, enseñándose a sí mismo con la vieja Biblia que Abram guardaba en el estante. El niño lo hacía siempre, siguiendo las palabras con el dedo, repitiéndolas en voz baja, a veces murmurando las que aún no entendía. Abram nunca lo interrumpía. Había algo sagrado en ese sonido, algo más fuerte que el polvo y los problemas que se avecinaban. Los llantos de Matthew vinieron después, quejumbrosos, cansados, pero vivos. Abram no pudo evitar sonreír. No fue una gran sonrisa, ni llegó hasta sus ojos, pero era real, y eso era más de lo que había sentido en años. Entonces llegó el jinete. Lo oyó antes de verlo. Cascos rápidos sobre grava mojada, salpicaduras de charcos al aire. Abram miró hacia la colina, vio la figura cruzar la cima y bajar veloz hacia el rancho. Por un instante llevó la mano al rifle, pero el hombre alzó la mano.
No era una amenaza, era una advertencia, justificada. Cabalgó rápido, pero su caballo estaba exhausto. La bestia resoplaba y tropezaba al llegar a la puerta, con espuma saliendo del bocado. Abram ya estaba allí para sujetar las riendas, ayudando a Warren a bajar. «Pareces como si el diablo te hubiera perseguido desde la tumba», murmuró Abram. Warren no sonrió. Pudo haberlo hecho. Entraron, donde Caleb estaba junto al fuego, con Matthew en sus brazos. Abram notó la tensión en los hombros del muchacho. Asintió una vez, tranquilizador. «Este es Warren, amigo». Caleb no se relajó, pero asintió. Permaneció en silencio, meciendo lentamente a Matthew. Warren se frotó el rostro, se sacudió la lluvia y se dejó caer pesadamente en la silla junto al hogar. «Cabalgué toda la noche», comenzó. «Desde Jasper Ridge, vi humo elevándose cerca del sendero de la colina. La casa estaba reducida a cenizas. No fue una banda de asalto ni bandidos. Fuego controlado. Fue deliberado. Hablé con sobrevivientes. Un anciano dijo que llevaban placas o algo que se parecía». Abram se tensó. «¿El DIB?» Warren asintió. «Tiene al menos 6 hombres con él. Dice que está cobrando deudas de ocupantes ilegales y propiedades, pero ninguno de ellos debía nada. Solo vivían donde él quería tener posesión. Y la ley», Warren escupió en el suelo. «Como siempre, comprada o ciega». La mirada de Abram se desvió hacia la ventana. Más allá, las colinas parecían inocentes. Aún húmedas, aún verdes, pero mentían. Lo sentía. Se acercaba una tormenta, y esta no era de lluvia. «¿Tenemos días?», preguntó. Warren negó con la cabeza. «1, tal vez menos. Los seguí durante la mitad de la noche. Cabalgan lento, probablemente esperando asegurarse de que no quede nadie que los detenga». Caleb dio un paso adelante. «¿Por qué vendría aquí?» Abram lo miró largo y fijo. «Porque sobreviviste, porque no estás donde te dejó, y porque los monstruos no toleran los recordatorios de que no ganaron». Caleb no se estremeció, solo asintió. Pasaron el resto del día preparándose. Warren reforzó los marcos de las puertas, clavó clavos de hierro en las contraventanas. Abram sacó el segundo rifle de debajo del suelo y revisó las viejas balas. Caleb recogió leña, hirvió agua y empacó bolsas pequeñas, preparándose instintivamente para lo peor. Incluso Matthew, a su manera, contribuyó. Sus llantos enmascaraban el silencio que, de otro modo, los habría vuelto locos con la espera. Esa noche, Warren y Abram estaban en el granero, afilando cuchillas bajo la luz de un farol. Los animales estaban inquietos, olfateando el aire, golpeando el suelo con sus pezuñas. «¿Listo para hacer esto otra vez?», preguntó Warren. Abram no levantó la vista. «Nunca estuve listo la primera vez. Sabes que no pelearán limpio. Nunca lo hicieron. El chico es fuerte. Es más que fuerte». Abram se interrumpió. Warren esperó. Abram terminó más suave ahora. «Es lo que pensé que nunca tendría. ¿Crees que vale la pena morir por él?» Abram volvió los ojos, duros. «Es lo único que vale la pena». Esa noche no durmieron. Warren tomó la ventana del ático, con el rifle apuntando hacia la ladera. Abram se sentó junto a la puerta, con la escopeta sobre las rodillas. Caleb se acurrucó cerca del hogar con Matthew, manteniéndolo caliente con su propio cuerpo. En la oscuridad, los pensamientos de Abram se volvieron hacia adentro. No hacia el miedo, ya lo había sentido mucho, sino hacia la memoria, hacia Abigail, hacia cómo se reía cuando se le quemaban las galletas, hacia los nombres que susurraban por la noche soñando con hijos que nunca tendrían, hacia cómo la enterró en silencio porque las palabras no importaban cuando el corazón se rompía. Pensó en todo eso, y luego miró a Caleb, a la resolución firme y terca del muchacho, y a la pequeña mano de Matthew, enrollada contra el pecho de su hermano, y se dio cuenta de algo. Esto no era el final de algo perdido. Era el comienzo de algo por lo que valía la pena luchar. La mañana amaneció con niebla, de esa que se arrastra baja sobre el suelo y forma siluetas entre los árboles que no pertenecen ahí.
Los escucharon antes de verlos. Jinetes, moviéndose rápido. 6, tal vez 7. Warren se tensó. «Traen perros», dijo. Abram apretó los dientes. «Eso significa que no vienen a hablar». Caleb se situó junto a la mesa. Un cuchillo escondido en la bota, otro bajo la manga. Abram le puso una mano en el hombro. «Si llega el momento, tomas a tu hermano y sales por el sótano, cruzas el barranco. No te detengas hasta llegar a las vías del tren». «No te dejaré». «Lo harás», dijo Abram firme, «porque eso es lo que los padres piden cuando deben hacerlo». Los labios de Caleb temblaron, pero asintió. Los cascos se detuvieron justo afuera de la puerta. Se escucharon órdenes gritadas, luego silencio. Una sola voz resonó. «Cutter, soy Eldon Rake. Sal. Hablemos como hombres». Abram abrió la puerta y salió al porche. Lo vio de inmediato. Eldon seguía igual. Más viejo, más delgado, pero con la misma mueca cruel, la misma barbilla orgullosa. Su placa brillaba como una mentira en el pecho. Los hombres detrás de él parecían cazadores de recompensas, duros, pagados, desechables. Eldon levantó una mano. «Veo que recogiste algunos vagabundos». «Y veo que tú recogiste basura», respondió Abram. Uno de los hombres de Eldon escupió. Otro se rió entre dientes. El rostro de Eldon se ensombreció. «Vengo por el chico y el niño». «No son tuyos». «Ahora lo son», Eldon negó con la cabeza. «Siempre fuiste blando, Cutter. Pudiste ser rico. Pudiste gobernar este valle. Pero elegiste el honor sobre la supervivencia. Mira lo que te trajo». «Sigo respirando», dijo Abram. «Sigo libre». Los ojos de Eldon se entrecerraron. No por mucho. Y entonces el silencio se rompió. Disparos. Warren disparó primero, derribando a uno de los hombres con un tiro limpio al hombro. Abram se lanzó a la izquierda, disparó ambas balas al suelo frente a los otros, haciéndolos retroceder. Los perros ladraban, cargaban, pero Caleb, desde detrás de la contraventana, arrojó un frasco de cal viva que estalló en una nube. Los animales aullaron, dieron la vuelta. Caos. Abram se movía como un hombre la mitad de su edad. Warren volvió a disparar, manteniendo la presión. Uno gritó, herido en la pierna. Otro se arrastró para cubrirse tras el abrevadero. Eldon maldijo y cargó hacia adelante, arma en mano. Abram lo enfrentó en medio del patio. Sin palabras, solo puños. Cayeron en el barro, rodando, golpeándose, la sangre mezclándose con la lluvia y la tierra. Abram recibió un golpe en la mandíbula, Eldon una rodilla en las costillas. La pelea no fue limpia, no fue justa, fue supervivencia. Finalmente Abram lo inmovilizó, rifle en alto. Pero Eldon rió con sangre en los labios. «Puedes matarme», jadeó, «pero otros vendrán». «Que vengan», dijo Abram, y bajó la culata del rifle contra su sien. Volvió el silencio. El humo persistía, y el rancho Cutter seguía en pie. Warren bajó lentamente del ático, cojeando. «No estamos tan viejos. Después de todo», murmuró. Caleb salió del sótano. «¿Ya terminó?» Abram lo miró, luego a Matthew, luego al sol saliendo sobre las colinas, y dijo, «No, esto apenas comienza». Los días que siguieron fueron tranquilos, pero no pacíficos. La sangre se limpia de un porche, pero no de la memoria. Eldon Rake y 2 de sus hombres fueron enterrados en tumbas poco profundas al norte del risco. Abram cavó cada una bajo un cielo que se negaba a brillar. Warren dijo que era un error. Enterrar a tus enemigos marca la tierra con ellos. Pero a Abram no le importaban las maldiciones. Le importaba la decencia. Incluso en la guerra hay líneas. Y aunque la ley no se presentó aquella mañana, Abram Cutter había vivido lo suficiente para saber que la justicia no siempre llega a caballo ni con placa. El resto de los hombres de Eldon, los que no cayeron muertos ni fueron ahuyentados por las balas de Warren, se dispersaron. Pero Abram no creía que se hubieran ido. Hombres como esos se arrastran. Esperan, retroceden, hasta creer que nadie los ve.
Y mientras sus ojos permanecían fijos en el horizonte, cada atardecer, lo que lo mantenía con los pies en la tierra, lo que lo ataba al presente, era lo que había quedado atrás, dentro de esa casa. Caleb era diferente ahora. Siempre había sido atento, cauteloso, un muchacho que llevaba más peso en el pecho que muchos hombres hechos y derechos. Pero algo en él había cambiado. No roto, no endurecido, solo afilado, como acero pasado por el fuego. Había en él una calma ahora, inquietante en su firmeza. No era silencio, no era miedo, era determinación. Se sentaba con Matthew cada mañana, dándole leche calentada en la olla. Su voz era un murmullo bajo mientras recitaba versículos de la Biblia o frases de los viejos cuentos que Abram alguna vez había leído a Abigail. El niño había empezado a memorizar cosas, lecciones, direcciones, nombres. Abram lo notaba sin decir nada, pero dentro de él algo se agitaba, algo parecido al orgullo, pero más pesado, más profundo. Warren se fue al tercer día. No puedo quedarme, dijo, ajustando su alforja al lomo del viejo alazán gris. Demasiados fantasmas por aquí para mí. Pero si corre la voz, y lo hará, mándame llamar. Volveré. Abram asintió. Gracias. Warren miró hacia la casa. Ese niño va a ser alguien. Ya lo es. Se estrecharon la mano como hombres que una vez enfrentaron la muerte juntos y sabían no estropearlo con demasiadas palabras. Luego Warren desapareció por el sendero, tragado por los árboles y la niebla, y el rancho Cutter volvió a quedar en silencio. El tiempo se movía de forma extraña después de eso, ni rápido ni lento, solo lleno. Construyeron nuevas cercas, plantaron más vegetales. Caleb insistió en mantener abejas, así que fabricaron una caja de colmena y la llevaron a la loma donde crecían las flores silvestres. El niño trabajaba sin quejarse, equilibrando a Matthew en la cadera mientras acarreaba cubos y remendaba el alambre de gallinero. Abram ofrecía ayuda a veces, pero la mayoría del tiempo solo observaba. Observaba a un niño convertirse en hombre sin pedir permiso. Observaba a un hermano criar a otro. Observaba una vida reformarse en torno a algo inesperado y milagroso. Y entonces, una tarde, algo cambió. Comenzó con el sonido de cascos otra vez, pero esta vez no había sombras. No había sigilo. Se acercaba una carreta. Lenta, cautelosa, polvorienta. Una mujer bajó. Parecía tener unos 50 años. Delgada, con el cabello recogido en un moño severo, las manos encallecidas por el trabajo del campo. Detrás de ella bajó un niño de unos 12 años. Llevaba un rifle, pero no lo levantó. Se acercaron a la casa. Abram los recibió en el porche. ¿Puedo ayudarlos? La mujer asintió. Me llamo Marion Hall. Este es mi nieto James. Escuchamos lo que pasó. Rake, sus hombres, los incendios. Vivimos al este, cerca de Dry Creek. Abram asintió. Conocimos a su esposa, añadió. A Abigail, hace años. La mandíbula de Abram se tensó. No vengo por nada, dijo rápidamente. Solo quiero agradecerle por lo que hizo, por resistir cuando otros no lo harían. Caleb salió al porche junto a Abram, con Matthew en brazos. Los ojos de Marion se dirigieron a los niños. Son tuyos. Abram no dudó. Lo son. Ella sonrió levemente. Entonces lo estás haciendo bien. Se quedaron esa noche, compartieron la cena, hablaron de ganado y cultivos, de qué arroyos aún tenían agua limpia. Nada profundo, nada que doliera. Pero cuando Marion y James partieron a la mañana siguiente, ella se volvió y dijo, vendrá más gente como nosotros, gente sin tierra, sin familia, pero con manos. Necesitarán un lugar. Abram solo dijo, tengo cercas que reparar. Ella entendió. En las semanas siguientes llegaron visitantes, gente tranquila y agradecida, con polvo en los abrigos y esperanza en los ojos. Viudas, veteranos, familias jóvenes con bebés atados a la espalda y sin otro lugar a donde ir. Traían poco. Algunos tenían semillas, otros herramientas. Un hombre ofreció un par de mulas y una promesa. Cavaría un pozo tan profundo que nunca se secaría. Abram los dejó quedarse,
no porque quisiera un pueblo, sino porque sabía lo que era ser rechazado. Les permitió construir pequeñas cabañas en la loma, les dio un pedazo para cultivar. Algunos ayudaron con el ganado. Otros levantaron una escuelita con sobras y ambición. Caleb fue el primero en entrar, sentado en el fondo con Matthew en brazos, un lápiz de madera en la mano. Por la noche, la casa brillaba con luz de lámparas y voces. Caleb comenzó a llamar papá a Abram. Un día sin ceremonia, sin agradecimiento, simplemente, como si siempre hubiera sido así. Abram se quedó helado la primera vez. La palabra le golpeó como un martillo. No lo esperaba, no lo había ganado, pero volvió al día siguiente y el siguiente, y poco a poco aprendió a responder. Una tarde, mientras reparaba un establo, Caleb se apoyó en la cerca y dijo, «Creo que a mamá le hubiera gustado este lugar». Abram se detuvo a medio martillazo. «¿Hablas mucho de ella?» «A veces cuando Matthew duerme, le cuento historias». Abram asintió. «Estaría orgullosa de ti». «¿Tú crees?» «Lo sé». El silencio que siguió fue cálido, como un fuego que no necesita ser alimentado. Pero la paz nunca duraba mucho. Un jinete llegó al anochecer. Un joven, sin aliento y pálido, la ropa desgarrada. «Vienen», jadeó. «Lo que queda de los hombres de Rake. Han contratado cazadores de recompensas. Traen cadenas». «¿Cuántos?», preguntó Abram. «Más de los que tienen balas». Caleb se encontraba cerca del porche, los brazos firmes alrededor de Matthew. Sus ojos no titubeaban. Abram no dudó. «Entonces no luchamos solos». Esa noche envió mensajes por los senderos, a través del pueblo, a Marion, a las otras familias que habían levantado hogares en su tierra. No pidió ayuda, solo dijo la verdad. «Vienen por nosotros, pero se llevarán a todos si lo permitimos». Y la respuesta llegó. «Estaremos allí». Vinieron de a uno y de a dos, linternas en la oscuridad, hombres con horcas y rifles, mujeres con palas afiladas y fuego en los ojos. Algunos nunca habían empuñado un arma, pero vinieron igual. Al amanecer, 27 personas estaban en el rancho Cotter, 27 corazones listos para luchar por los hijos de una mujer que una vez les dio pan cuando no tenían nada. Abram se paró ante ellos. No dio un discurso. No prometió victoria. Solo los miró a los ojos y dijo, «Esta es nuestra tierra ahora. No la entregamos». Asintieron, sin sillas, sin oraciones, solo resolución, y luego se alzó el polvo en el horizonte. Vinieron como un muro de caballos y cuero, el polvo girando detrás de ellos como un segundo cielo, 30 jinetes, tal vez más. Hombres endurecidos, rostros pintados de rabia o indiferencia. Algunos llevaban cicatrices, otros solo la mirada vacía de quienes han matado tanto que ya no recuerdan por qué. Al frente, cabalgando alto en un caballo oscuro, iba un hombre cuyo nombre Abram Cotter no conocía, pero cuyo propósito era claro como el fuego. Un cazarrecompensas pagado no con justicia, sino con monedas. Su abrigo era largo y negro, sus guantes apretados, y en el cinturón, no solo un revólver, sino dos, junto a un rollo de soga gruesa. Cadenas tintineaban suavemente contra el pomo de su silla. Parecía menos un hombre que una sentencia. Muerte envuelta en una excusa de mal aspecto. Abram se paró en lo alto de la colina, rifle cruzado sobre el pecho, con Caleb a su lado y el pequeño Matthew a salvo en la vieja despensa subterránea, enterrada bajo la loma. La comunidad improvisada se había reunido. Una línea dispersa de voluntarios entre arbustos y cercas rotas, horcas en mano, hachas afiladas como plata fría. No era un ejército, ni siquiera una milicia. Era algo más desesperado y por eso más peligroso. Los cazarrecompensas se detuvieron a unos 50 pasos. El líder levantó una mano. «Cotter», gruñó. Su voz era grave, gastada por la pólvora y el polvo. «Has estado ocultando fugitivos, niños que no son tuyos. Venimos a cobrarlos. Hazte a un lado». Abram no dijo nada al principio, solo dio un paso al frente. Sus botas aplastaron la hierba seca. Detrás de él, el viento estaba callado. Ni los pájaros se atrevían a hablar. «Son míos», dijo al fin. Su voz no era alta, no gritó,
pero de algún modo se oyó clara, y no se los llevarán. Un largo silencio. Uno de los jinetes se rió. ¿Crees que esto va a terminar sin sangre? Abram miró a Caleb, quien asintió con el mentón en alto, los ojos serenos. Si termina en sangre, respondió Abram, que así sea, pero no será la de ellos. Los ojos del cazarrecompensas se entrecerraron. Luego dio la señal, y el caos estalló como una ola. Disparos tronaron desde los árboles, agudos, furiosos. Uno de los hombres cayó de su caballo antes de poder sacar su arma. Una nube de tierra se levantó donde su cuerpo cayó. Otro gritó cuando una piedra, lanzada con fuerza por la mano de un granjero, le destrozó la mandíbula y lo dejó inconsciente. Pero la mayoría cargó hacia adelante, cabalgando con fuerza hacia la cima, disparando a ciegas. Abram se arrodilló detrás de un poste de cerca, apuntó con su rifle y disparó. Un jinete cayó de lado, agarrándose el muslo. Caleb se agachó, tomó el segundo rifle y se lo pasó a una niña de 12 años que estaba a su lado, ojos duros, manos firmes. 2 disparos, le dijo Caleb. Que cuenten. Ella asintió. A su alrededor, la lucha se volvió brutal. War y Tate habían regresado justo antes de que comenzaran los disparos, como fantasmas. Se colocaron en la colina derecha, su rifle largo derribando enemigos con una precisión escalofriante. 2 hombres lograron pasar la línea del frente y entrar en los campos, hasta que Marion Holt salió de detrás de un árbol con la escopeta preparada. No dudó al disparar. Ellos no se levantaron. Aún así, los números eran abrumadores. Abram vio a uno de los colonos, un chico de no más de 16 años, ser arrastrado de la cerca por un jinete y arrojado al barro. Antes de que pudieran llevárselo, Caleb saltó la valla y clavó una pala en las costillas del atacante, obligándolo a retroceder. La sangre empapó el suelo. Se oyeron gritos. Los caballos se encabritaron. El líder de los cazarrecompensas observaba desde la distancia, tranquilo como un buitre. Aún no había desenfundado. Estaba esperando, dejando que sus perros hicieran el trabajo sucio. Y cuando cayeron 5 de sus hombres, cuando el resto empezó a dudar, se movió. Cabalgó directamente entre la pelea, en silencio, con precisión, y saltó de su caballo con la gracia de quien ha hecho esto demasiadas veces. Aterrizó a apenas 3 metros de Caleb y Abram, pistolas en mano, ambas apuntando directo al pecho de Abram. «Suéltala», dijo. Disparó al chico. Caleb se congeló. Abram no. Se mantuvo firme. «Si lo disparas», dijo, «no saldrás de aquí». El cazarrecompensas sonrió. No era una sonrisa cruel. Era peor. Era vacía. «No es personal, solo negocios». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un sonido rasgó el aire. No fue un disparo, ni un grito de dolor, sino un llanto, un grito desde el sótano. Matthew. Fue más fuerte de lo que debería haber sido. Imposible para alguien tan pequeño, pero se extendió por la colina como una advertencia del cielo. Un recordatorio de que ese niño, frágil y perfecto, no tenía miedo. Y en ese momento, Abram se movió. Dio un paso adelante, el rifle levantándose mientras el dedo del cazador se tensaba. Dispararon al mismo tiempo. La bala del cazarrecompensas rozó el hombro de Abram, haciéndolo girar. Pero el disparo de Abram dio en el blanco, directo al pecho del hombre. El cazarrecompensas vaciló, miró hacia abajo, sorprendido, y luego cayó hacia atrás sin emitir sonido. Los demás lo vieron. Su líder estaba muerto. Y como hielo derritiéndose bajo el sol de la mañana, su valor desapareció. Los jinetes se dieron la vuelta, huyeron. Algunos llevaban heridos, otros no miraron atrás. La batalla había terminado, pero no la guerra. Abram se sentó pesadamente en los escalones del porche, sujetando su hombro, la sangre empapando su manga. Caleb corrió hacia él, pálido y tembloroso, pero vivo. Se arrodilló a su lado, susurrándole palabras que Abram no oyó del todo, pero que sintió. Matthew lloró desde el sótano, y un vecino corrió a sacar al bebé al sol. Hubo lágrimas, abrazos.
Un extraño silencio después de la tormenta. Esa tarde enterraron a sus muertos, 3 de los colonos. Una era Marion Holt. La alcanzó una bala perdida mientras arrastraba a un herido a un lugar seguro. James, su nieto, permaneció solo junto a su tumba cuando cayó la última luz. Caleb se acercó, le tomó la mano y no la soltó. Esa noche se sentaron alrededor del fuego, no por calor, sino por memoria. Abram, el hombro vendado, sostenía a Matthew cerca, el niño envuelto en una manta y profundamente dormido. Caleb se sentó a su lado, con la cabeza recostada contra el costado de Abram, mirando las llamas. No pensé que ganaríamos, dijo Caleb en voz baja. No ganamos, respondió Abram. Sobrevivimos. Es lo mismo. No siempre, pero a veces es suficiente. El fuego crepitó. Las chispas subieron a la oscuridad como espíritus ascendiendo. Caleb se movió. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos acogiste? Abram lo miró. Los ojos del chico estaban llenos de preguntas demasiado grandes para sus años. No tengo una buena respuesta, dijo Abram. Solo que estuve vacío durante mucho tiempo. Y cuando los vi, no quise estarlo más. Caleb asintió lentamente. Papá. Sí. No creo que a ella le moleste. ¿Quién? Tu esposa, Abigail. Abram tragó saliva. No, dijo. Tampoco lo creo. En las semanas siguientes ocurrió algo extraordinario. El rancho Carter se convirtió en algo que nunca había sido. Completo. Se reconstruyeron las cercas. El granero fue reparado. Una nueva escuela se terminó, con ventanas que miraban al este. Los otros colonos se quedaron. Algunos se mudaron más cerca, otros solo pasaron un tiempo. Pero todos llevaban consigo una parte de lo que allí sucedió, una verdad que compartirían con otros, que el valor no nacía de las armas ni de la ira, sino del amor, de la decisión de resistir. Y en el centro de todo, Abram Carter se convirtió en algo que nadie, ni siquiera él mismo, había esperado. Un padre. No era perfecto. Seguía siendo callado, aún lento para sonreír. Pero ahora, cuando miraba su tierra y veía a Caleb en los campos, o escuchaba la risa de Matthew en el porche, algo dentro de él sanaba un poco más. Aún había sombras, aún fantasmas, pero también había luz. Y cada mañana, cuando el sol salía y el viento traía el aroma de la hierba cortada y los bosques, Abram cerraba los ojos y susurraba las mismas 3 palabras. Gracias, Señor. El otoño se desangró lentamente hacia el invierno. Las hojas se volvieron rojo, óxido y oro en las colinas tras el rancho Cotter, sus colores barriendo el valle como fuego, y luego cayendo. El aire cambió primero, más seco, más frío, del tipo que agrieta los labios y deja escarcha en las ventanas antes de que el sol despierte. La cosecha llegó temprano ese año, fuera por la mano de Dios o por el trabajo obstinado de gente desesperada que se negó a rendirse. La tierra dio más de lo que debía. Calabazas apiladas en cestas, maíz alto y gordo, papas llenando sótanos que meses antes habían escondido niños del sonido de la muerte. Y Matthew gateaba. No solo gateaba, sino rápido. Cada vez que alguien parpadeaba, ya se había ido. Por el suelo de la cocina, bajo la mesa, por el pasillo, donde las tablas crujían como un himno. Su risa, aguda y clara, resonaba como campana en la cabaña, seguida a menudo por los gritos de Caleb. «¡Matthew, ya basta!» Mientras el niño alcanzaba otra olla, otra bota, otra cola de perro. Era extraño cómo lo normal podía colarse después de algo así. Caleb también había crecido. No solo en altura, aunque sí lo hizo, sino en firmeza. Sus hombros se cuadraban más al caminar. Su mandíbula se tensaba al escuchar. Leía cada noche. Devoraba los libros que Abram había dejado intactos en el viejo estante de Abigail. La Biblia, por supuesto, siempre cerca, siempre abierta, pero también otras historias, de hombres y reyes, de batallas y viajes. Y cuando no leía, observaba, aprendía, ayudaba a Abram con las cercas, medía madera, hacía pequeñas reparaciones antes de que Abram siquiera las notara. A veces, Abram simplemente se detenía y lo miraba.
Ese niño que había llegado a su vida con un bebé y nada más. Ese niño que ahora lo llamaba papá sin dudar. Ese niño que, sin permiso ni plan, había ocupado los rincones vacíos de su corazón y los llenó. Abram no decía mucho al respecto, no en voz alta, pero a veces, en la oscuridad, se sentaba junto al fuego mucho después de que Caleb se hubiera ido a dormir y susurraba una oración. No pedía más, no pedía seguridad, solo daba las gracias. No sé por qué me los diste, decía bajo y reverente, pero los llevaré mientras tú me lo permitas. Pero la paz no siempre dura en el oeste. Te pone a prueba, espera a que bajes la guardia, a que empieces a creer que lo peor ya pasó, y entonces ataca. Todo comenzó con humo. No fuego, sino humo. Finas columnas que se elevaban desde la cresta occidental, lejos de cualquier asentamiento conocido. Warren Tate fue el primero en verlo. Había regresado semanas atrás para establecerse cerca. Construyó una pequeña cabaña por su cuenta y ofrecía su rifle cuando era necesario. Aquella mañana cabalgó rápidamente hasta el rancho Cotter, con la mirada sombría y los labios apretados. «Hoguera», dijo al desmontar, «pero no es nuestra. Alguien se está moviendo por allí». «¿Jinetes?», preguntó Abram, ya alcanzando su rifle. «Podría ser, pero vi algo más también». «¿Qué?». «Huellas de carretas, grandes, frescas». Las carretas no solían pasar por el borde occidental. Esa parte de la tierra era rocosa, afilada, cruel, no apta para ruedas. Quien viajaba por ahí tenía motivos, y no eran buenos. Esa tarde, mientras Abram inspeccionaba las huellas con Caleb a su lado, encontraron la primera señal. Un pañuelo, pequeño, azul y manchado con algo oscuro. Sangre seca. Caleb lo levantó lentamente, girándolo entre sus dedos. «Niños», dijo en voz baja. Siguieron las huellas hacia el oeste durante otra hora, a través de arbustos y raíces entrelazadas, hasta que coronaron una colina y vieron lo que quedaba. La carreta había sido incendiada, sus ruedas destrozadas, la lona rasgada, su contenido esparcido como huesos. Una muñeca yacía en la tierra cercana. Le faltaba un brazo. No había cuerpos, pero había suficiente sangre sobre las piedras como para contar la historia claramente. «No solo pasaron por aquí», murmuró Caleb. «No», dijo Abram. «Fueron cazados». «¿Por qué?» «No lo sé todavía, pero lo vamos a averiguar». No tardó mucho. A la mañana siguiente, otra viajera llegó al rancho Cotter. Una niña, no mayor de 14 años, medio muerta de hambre, cojeando, con un zapato perdido y el vestido rasgado hasta la cintura. Al principio no habló, solo se desplomó en los brazos de Warren cuando la encontró cerca del arroyo. Tardó horas en poder decir su nombre. Ellie. Iba en la carreta con su familia. Padres, 2 hermanos menores. Se dirigían al oeste, como tantos otros que habían oído hablar de una tierra que acogía a los rotos y a los heridos. Habían oído hablar de Abram Cotter, del pueblo que había crecido a su alrededor. Pero alguien más también había escuchado. Un hombre con un abrigo gris, susurró, con hierro en las botas. Dijo que no pertenecíamos. Dijo que haría un ejemplo. Sus ojos estaban vidriosos, febriles. Me escondí bajo la carreta. No grité. Ni una vez. Mamá me dijo que no gritara. Abram la llevó adentro. Él mismo curó sus heridas. Se sentó a su lado toda la noche. Y cuando llegó la mañana, tomó una decisión. Ya no iban a esperar a que llegara el problema. Iban a ir a buscarlo primero. Warren cabalgó al norte hacia Dry Creek por provisiones. Abram cabalgó hacia el este para reunir a quienes aún creían en el sueño de un lugar que acogiera a todos. El nieto de Mary y Holt, James, estaba entre ellos ahora, callado pero firme. Y Caleb se quedó, con Matthew, con Ellie, con la tierra. «Quiero ir», le dijo a Abram antes de que se fuera. «Lo sé», respondió Abram, «pero este rancho necesita a alguien fuerte. Y ese eres tú». Caleb asintió, no discutió. Se estaba convirtiendo en el tipo de hombre que entiende que, a veces, quedarse requiere más valor que partir. Abram y Warren cabalgaron durante 3 días por la cresta, siguiendo el rastro del hombre del abrigo gris.
Encontraron dos campamentos quemados en el camino, uno con otra muñeca, uno con una botita, medio enterrada en las cenizas, de nuevo sin cuerpos, sin nombres. Pero el mensaje era claro. Alguien estaba tratando de destruir lo que habían construido. No por dinero, no por tierras, por odio. No era nuevo, pero sí audaz. Cuando encontraron al jinete, estaba nevando. Estaba solo al borde de un acantilado, observando el valle como un halcón. Su abrigo era grueso y largo, su rifle descansaba sobre sus piernas. Abram no dudó. Salió a la vista y alzó la voz. ¿Estás perdido? El hombre no se movió, pero habló. No, dijo. Dije. Mostró que exactamente dónde estoy. Warren alzó su rifle, pero el hombre solo sonrió. No puedes matar una idea, dijo. Abram frunció el ceño. ¿Qué idea? Que el oeste no pertenece a los rotos. Que gente como tú, acogiendo a extraños y haciendo un hogar de la nada, necesita que se le recuerde su lugar. Abram se acercó. ¿Tienes un nombre? El hombre sonrió. Tengo muchos, pero el que importará será el que tu hijo recuerde, el que le enseñó que el mundo no es amable. Y sin decir una palabra más, saltó del acantilado. Desapareció, sin cuerpo, sin sonido, solo el aullido del viento. Warren maldijo. ¿Qué fue eso? Una advertencia, dijo Abram. Él no será el último. Regresaron al rancho justo cuando comenzó la primera nevada de verdad. Las ventanas de la cabaña brillaban. El humo salía en espirales por la chimenea. Caleb abrió la puerta con Matthew en brazos. Ellie dormía junto al fuego. Por un momento, todo estuvo quieto. Seguro. Pero Abram sabía mejor. El oeste nunca duerme por mucho tiempo. El invierno apretó más fuerte que en años. Ese tipo de frío que no solo muerde la piel, sino que se mete debajo, en los huesos, en la memoria. La nieve se amontonaba más allá de las cercas, formando ventisqueros como olas congeladas contra el granero. Las noches eran largas, alargadas, con un fuego que debía alimentarse constantemente, y cada tabla crujía con el tipo de cansancio que solo entienden la madera vieja y los hombres aún más viejos. Pero dentro del rancho Cutter, algo más estaba creciendo, algo que ninguna tormenta podía tocar. Una familia. Avram no decía esa palabra a menudo. Aún era muy nueva, algo que sostenía como un huevo frágil en una mano curtida. Pero la verdad estaba en todo, en la forma en que Matthew lo buscaba antes de dormir, con los dedos enredados en su barba con total confianza, en cómo Caleb hacía las tareas sin que se lo pidieran, siempre atento, siempre observando, y en cómo los demás, los vecinos que antes se mantenían alejados, ahora venían solo a compartir pan, leña o noticias del camino. El rancho se había convertido en algo más que un lugar. Se había convertido en un hogar. Y Ellie, la niña que sobrevivió a la masacre en la cresta, se curaba lentamente. Al principio, apenas hablaba. Comía solo si la convencían. Dormía con la espalda contra la pared y una mano cerrada. Pero el tiempo, la bondad y el ritmo tranquilo del rancho empezaron a coser las partes rotas. Caleb se sentaba con ella por las tardes, leyendo en voz baja libros que nunca había conocido. Abram le construyó una nueva cama, firme y cálida. Matthew, siempre el sanador inocente, a menudo se acercaba con juguetes, palitos, botones, animales tallados. Todos regalos de un hermano. No por sangre, sino por vínculo. Aún así, la sombra no se había disipado, porque incluso en los rincones más remotos del valle llegaban rumores, susurros de más ataques, carretas reducidas a cenizas, familias desaparecidas, y siempre detrás la misma señal fría, hombres que querían que el oeste siguiera en manos de los duros y los crueles, que veían la compasión como debilidad, que veían a gente como Abram como una amenaza solo por creer en algo más amable. Entonces llegó la carta. La trajo un comerciante, pasó por 3 manos antes de llegar, sin remitente, sin sello. Solo un pliego que llegó una mañana con un paquete de café y frijoles secos. Abram la leyó una vez, de pie en el frío, justo afuera del granero. Luego la leyó de nuevo. Caleb lo encontró allí, aún con el papel en la mano.
¿Qué es? Abram no respondió de inmediato. Le entregó el papel. Los ojos de Caleb recorrieron la letra temblorosa. Tienes algo que no te pertenece. Deberías haber dejado que vendieran al chico como a los demás. No es tu sangre, no es tu carga. Tienes una semana para enviarlo a Dry Creek. Después de eso, iremos por él. Y no llegaremos en silencio. El silencio cayó como la nieve. Abram no maldijo, no gritó, solo respiró. Una inhalación profunda, una exhalación larga. Caleb alzó la vista con voz plana. ¿Qué vamos a hacer? Abram miró hacia la línea de árboles, donde un halcón giraba en lo alto contra el cielo gris. No lo vamos a enviar a ningún lado, dijo. Caleb asintió. Lo sé. No hubo discusión, ni miedo en su voz. Entendiendo, porque este ya era el hogar, y tú nunca abandonas a la familia. Aquella noche se convocó una reunión. No solo la gente del rancho, sino vecinos de hasta 10 kilómetros a la redonda. 50 personas abarrotaron el granero principal, abrigadas con abrigos, apiñadas cerca de los faroles, sus alientos condensándose en el aire frío, los rostros tensos por la preocupación, las manos inquietas jugando con sombreros o bufandas. Abram se puso frente a ellos, no detrás de un púlpito ni con una placa, solo un hombre, un padre. Han pedido un niño de Mo, dijo. Mi hijo. Quieren que lo enviemos a Dry Creek. Lo reclaman como si fuera una propiedad. Hizo una pausa mientras su mirada recorría la multitud. Dicen que si no lo hacemos, vendrán. Un murmullo recorrió el lugar. Al fondo, una viuda del otro lado de la colina dio un paso adelante. ¿Crees que lo dicen en serio? Abram no vaciló. Sí. Entonces no podemos esperar, dijo otro hombre. Tenemos que actuar, esconder al niño. Ya hemos escondido suficiente, respondió Abram, con voz firme. Ya hemos huido suficiente. Nos mantenemos firmes ahora, o nunca dejaremos de huir. Algunos lucían inseguros, otros asintieron, con las mandíbulas apretadas. El rancho está fortificado, añadió Warren Tay junto a Abram. Sótano, terreno elevado. Hemos enfrentado peores probabilidades. Pero esto no es una guerra, dijo la viuda. Es un niño. Abram se volvió hacia ella. Lo sé. Luego miró a Matthew acurrucado en los brazos de Ellie cerca de la pared trasera del granero. El niño gorgojeaba feliz, ajeno al peso que descansaba sobre sus diminutos hombros. Pero ese niño ahora es un símbolo. No solo para ellos, para nosotros. Es la línea que trazamos. El momento en que dejamos que el miedo decidiera quiénes somos. Se hizo un largo silencio. Luego, lentamente, comenzaron a asentir. No todos, pero sí los suficientes. No enviarían al niño. Lucharían. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Se reforzaron las vallas. Se colocaron trampas. Se limpiaron fusiles. Se tensaron arcos. Se enseñó a los niños a señalar el peligro. Las fogatas se apagaban al caer la noche. Aún así, la vida siguió latiendo. Caleb siguió enseñándole a leer a Ellie. Abram continuó tallando el primer caballo de madera de Matthew. Se compartieron comidas. Los himnos aún se cantaban los domingos, aunque la iglesia no tenía techo, solo estrellas. Y entonces, 7 días después, vinieron. Esta vez fueron 12 jinetes, no 30, pero más astutos y peligrosos. No llevaban insignias, ni placas, ni colores. Iban vestidos como colonos, lobos envueltos en lana de pastor. Cabalgaron hasta el valle al anochecer, mimetizándose con la luz. Descabalgaron al borde del bosque, desmontaron con sigilo y avanzaron hacia el rancho a pie. Abram lo esperaba. Estuvo en el porche, con Caleb a su lado y un fusil en la mano. Warren rodeaba el perímetro en la oscuridad, con el arco tensado. Otros esperaban en graneros y sótanos, escondidos tras pilas de raíces y ventisqueros. El primer hombre que llegó a la casa se adelantó como si estuviera perdido, pálido y delgado, con un abrigo remendado en el codo. ¿Eres Cutter?, preguntó, como si ya lo supiera. Lo soy. Venimos por el niño. Abram no se inmutó. No te lo llevarás. El hombre sonrió,
pero no le alcanzó a los ojos. No eres un limón, no tienes su sangre. ¿Qué lo hace tuyo? Abram bajó del porche. La nieve crujió bajo sus botas. No alzó el arma, solo la voz. Porque cuando lloró, respondí. Cuando necesitó brazos, los míos estaban abiertos. Y cuando no tenía nombre, se lo di. El hombre ladeó la cabeza. ¿Y morirás por él? Abram no dudó. Sí, se oyó un disparo, pero no desde el frente. Fue desde el bosque. Uno de los atacantes gritó, cayó en la nieve con una flecha clavada en un costado. Fue la flecha de Warren, silenciosa y certera. Estalló el caos. El hombre ante Abram se abalanzó, pero Caleb lo derribó antes de que sacara el arma. Dos más vinieron por la izquierda y tropezaron con un cable tendido entre postes cayendo al suelo. El rancho se convirtió en un hervidero, disparos, gritos, madera astillándose. Pero no fue como antes. Esta vez estaban preparados. Esta vez peleaban por el hogar, por la familia. Ellie, resguardada detrás del sótano con Matthew, cantaba suavemente para calmar al bebé. Su voz no temblaba. Había aprendido que el miedo no cabía donde se elegía el valor. Los atacantes cayeron uno a uno, no por fuerza abrumadora, sino por precisión, por resistencia nacida del amor. Al amanecer, solo dos hombres quedaron en pie. Huyeron, no miraron atrás, no se atrevieron. El valle quedó en silencio. El humo brotaba de los fusiles gastados. La nieve estaba empapada del calor de la batalla. Abram estaba en el patio, el aliento visible en el aire fresco de la mañana, el fusil colgado a la espalda. Caleb se acercó, con las mejillas sonrojadas y la manga rasgada, pero entero. Se fueron, dijo Caleb. Mandarán más, respondió Abram. Lo sé, dijo Caleb, más suave. Está en salvo. Abram miró hacia el sótano, donde Ellie emergía con Matthew en brazos, su manita regordeta saludando al viento. Sí, dijo Abram. Estaba a salvo. Esa noche no durmieron. Se sentaron alrededor del fuego, como siempre. Por primera vez, Abram sacó algo que no había tocado en años, un pequeño relicario de plata con una foto en su interior. El rostro de una mujer, suave y fuerte. Se lo mostró a Caleb. Abigail, dijo, mi esposa, es hermosa, le habría gustado. Caleb lo miró. ¿Le habría gustado Matthew? Lo habría amado. Caleb miró al bebé dormido en su regazo, luego a Abram. Entonces estaría orgullosa. Abram no respondió, pero sus ojos dijeron, sí, siempre lo estaría. La nieve se derritió despacio esa primavera. Donde una vez hubo fuego, el verde volvió a emerger, cauteloso y silencioso. Brotes de hierba asomaron entre los parches quemados. Pájaros regresaron a las ramas altas. La vida, con su forma obstinada, se negó a permanecer enterrada. El rancho, maltrecho pero erguido, llevaba cada cicatriz como prueba de que la misericordia podía sobrevivir a la crueldad humana. El valle no olvidó aquel invierno. La gente lo contaba en voz baja. Cómo un hombre sin lazos de sangre se negó a entregar a un niño que no era suyo. Cómo un pueblo se unió no por ley, sino por amor. La historia corrió más lejos de lo que esperaban. Comerciantes, pregoneros, llegó a condados que ni siquiera conocían el apellido Cutter, a campamentos donde los huérfanos se acurrucaban junto a las vías del tren, a iglesias cuyos bancos llevaban años vacíos. Algunos decían que era solo un cuento, una leyenda tal vez. Otros afirmaban que era la prueba de que algo sagrado aún podía esculpirse en una tierra dura. Para Caleb, significó que el mundo había cambiado. Pasó los primeros 9 años de su vida huyendo, encogiéndose, rezando para que alguien lo viera sin darse vuelta. Ahora, cuando entraba al pueblo, la gente asentía, levantaba el sombrero, le preguntaban por el bebé. Tenía tareas, responsabilidades, un lugar en la mesa. Y ese susurro que lo perseguía como una sombra, que le decía que no pertenecía, había quedado en silencio. Matthew andaba, tambaleante pero rápido y decidido. El niño gateaba por la casa con la gracia de un juguete de cuerda, chocando con sillas, paredes, cabras, cualquier cosa desafortunada que se cruzara en su camino. Su risa también cambió, más grande, más profunda. Reía como sabiendo que estaba a salvo, como creyendo que seguiría así. Una tarde,
Poco después de que brotaran los primeros capullos en la cerca, Abram encontró a Caleb solo en el granero. El niño miraba el bastidor de sillas, la mano apoyada en el cuero viejo. Su rostro parecía más viejo que sus años, no endurecido, pero pensativo, modelado por más de lo que muchos hombres del doble de su edad habían vivido. ¿Algo en mente?, preguntó Abram. Caleb se volvió. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Por qué no te fuiste aquel día? Era una pregunta que nunca se había pronunciado. Nunca, desde la subasta. Caleb no se atrevía. Abram no necesitaba escucharla, lo había respondido con cada acto desde entonces, pero ahora flotaba entre ellos, como neblina. Abram entró, cerró la puerta del granero detrás y se sentó sobre un barril boca abajo. Soltó un suspiro, lento y profundo. Porque me vi a mí mismo, dijo. Por fin, en mí. Abram asintió, no en tu cara, ni siquiera en tu historia, sino en tu lucha, en cómo sostenías a tu hermano como si el mundo se acabara y él fuera lo único que importaba. Así solía ser yo, un hombre aferrado a alguien que no podía perder. Caleb bajó la mirada. Pensé que tal vez era lástima. No, la voz de Abram se agudizó. Nunca lástima. Tenías más fuerza en ti que muchos hombres adultos que he conocido. Y cuando me miraste, fue como si Dios me tocara el hombro y dijera, has estado pidiendo un propósito. Ahí lo tienes. La garganta de Caleb se tensó. No pudo hablar por un momento. Solo asintió, un gesto rápido y firme. Luego lo dijo. Te quiero, papá. No lo había dicho desde aquella primera vez, no otra vez, no en voz alta. Abram se levantó, caminó hacia el chico y le apoyó una mano callosa en el hombro. Yo también te quiero, hijo. No muchacho, no niño. No eres como un hijo para mí. Hijo. Caleb se irguió un poco más. Esa noche, se sentaron bajo las estrellas. Matthew dormía en los brazos de Abram. Caleb se apoyaba en la barandilla del porche. El viento olía a pino fresco y tierra húmeda. A lo lejos, cantaba un chotacabras. ¿Alguna vez pensaste en irte?, preguntó Caleb en voz baja. Antes, sí, dijo Abram. Antes de ti, antes de Matthew. Pensé que tal vez bajaría al Río Grande. Inviernos más cálidos. Todavía podrías hacerlo. Abram miró al niño dormido en sus brazos. No, dijo. Todo lo que siempre quise está justo aquí. Caleb sonrió. No necesitaba decir nada más. A la mañana siguiente llegó otra carta. Esta no estaba doblada en secreto ni pasada por extraños. Venía sellada directamente del Consejo del Pueblo en Dry Creek. Abram la leyó lentamente. Caleb lo observaba con el ceño fruncido. ¿Mala? Abram negó con la cabeza. No, no es mala. Le entregó el papel. Caleb escaneó las palabras. Para el señor Abram Cutter. Tenemos entendido que ha acogido bajo su cuidado a dos niños, Caleb y Matthew, quienes hasta hace poco no tenían tutores ni familia legal conocida. A la luz de su defensa durante el ataque de invierno y de los testimonios de carácter provenientes de Dry Creek, Two Forks y Bitter Hollow, los abajo firmantes le conceden la custodia legal total, con efecto inmediato. Ambos niños son ahora reconocidos como sus hijos según la ley del condado. No se requiere ninguna acción adicional. Dios lo bendiga. Juez Martin Langley. La boca de Caleb se entreabrió, parpadeando rápidamente. Entonces, ¿es real? Abram sonrió. Es real. Caleb no dijo nada durante un largo rato. Luego en voz baja. ¿Eso significa que puedo firmar los libros del rancho ahora? Abram soltó una carcajada. Significa que harás más que eso. ¿Vienen los impuestos? ¿Crees que voy a guardar todos esos papeles? Caleb. Más tarde esa semana, hicieron una pequeña reunión en la capilla. Solo unos vecinos, sin predicador. Abram dijo lo que había que decir. Se puso de pie frente a los bancos, una mano en la pequeña espalda de Matthew, la otra en el hombro de Caleb. Estos niños me fueron dados por gracia. No lo pedí, no lo merecía, pero fui lo suficientemente sabio como para no decir que no. Miró a los rostros reunidos. La familia no se hace con sangre, se hace con elección.
y yo los elijo a ellos. Cada día, cada tormenta, cada aliento difícil. Ellos son míos y yo soy de ellos. Cuando bajó, Caleb tomó su mano. Matthew se aferró a ambos. Y en ese momento, bajo el susurro del viento colándose por los vitrales rotos, algo se asentó en los huesos de todos los presentes. Esto no era una historia de rescate, era una historia de renacimiento. Un hombre que lo había perdido todo. Un niño que fue vendido como ganado. Un bebé que no debería haber sobrevivido al invierno. No solo se encontraron, se convirtieron en la respuesta del otro. Los meses que siguieron fueron tranquilos, en su mayoría. No sin problemas, pero tampoco sin alegría. Nuevas familias llegaron, atraídas por lo que habían oído. Un maestro llegó a la capilla. Una partera se instaló en un viejo granero. El rancho Cutter se volvió algo así como un pueblo. No grande, no bullicioso, pero lleno de vida. Un día, mientras Abram tallaba el nombre de Matthew en el poste del granero, justo debajo del de Caleb, se detuvo. El cuchillo se quedó en el aire. ¿Qué crees que diría tu mamá sobre todo esto?, preguntó. Caleb pensó un momento. Creo que diría gracias. Abram no dijo nada, no hacía falta. A finales de ese año, el valle ya tenía un nombre.